Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren a todos los que nos siguen en Letra Mía. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, estamos muy contentos, muy alegres porque tenemos un artista muy interesante. Este día tenemos con nosotros a Almudena Fernández Vicen. Ella es española, pero ella reside en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Almudena. Gracias por estar con Letra Mía Presenta. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Estoy muy Gracias. contenta, muchas gracias. Gracias, Almudena. Siempre le preguntamos a nuestros eh, entrevistados, a los que realizamos esta plática, es un poco explorar, conocer su vida. Es decir, eh, en este caso, ¿cómo se define Almudena Fernández Vicens? Pues bueno, yo nací y crecí en España, en la ciudad de Madrid. Viví aquí hasta que, bueno, tuve 20 y tantos años que, bueno, circunstancias de la vida me llevaron a Nueva York a trabajar. Y allí fue un poco donde conocí a mi marido y bueno, pues acabé viviendo en Estados Unidos, ¿no? Algo que nunca pensé que iba a pasar. Y también, bueno, pues circunstancias de la vida, siempre me gustó la historia del arte, el arte, todo lo que es temas plásticos. Pero la verdad que nunca me había dedicado a ello. Nunca era, bueno, un hobby, algo que a uno le gusta, vas a museos, pero ¿Correcto? nunca me dediqué a ello. Y, y bueno, al final, pues mira, yo creo que el destino me puso en Connecticut y eso hizo que empezara a desarrollar un poco esta pasión que estaba siempre ahí escondida. Y me considero muy afortunada porque vengo de una familia con una gran sensibilidad eh, estética, donde todo el mundo siempre ha estado muy interesado en el arte. Mm. Muchos arquitectos, muchos diseñadores de interiores, eh, ingenieros. Yo creo que, bueno, eso también, todo eso son artes, evidentemente. Mucho de crear, de pensar, de dibujar, de manipular materiales. Pues, y yo recuerdo a mi madre, le encantaba el dibujo también, muchos de mis tíos. O sea que debe ser que viene ya dado, ¿no? Qué Algo en interesante. los Bien, genes, sí, sí. no, algo habrá, algo habrá. Almudena, me llamó la atención también el hecho que dices que viniste a América, sobre todo a Estados Unidos, y te quedaste acá. Y yo estaba leyendo tu página web y me llamó algo poderosamente la atención, y es que hablas de un proceso de adaptarse en Estados Unidos. En ese proceso de adaptarse en Estados Unidos te llevó a la plástica. Sin embargo, antes de que me comentes eso, me imagino yo, ¿verdad? Que como todos lo sentimos, ¿verdad? Cuando llegamos a este país, pues no hablamos inglés. En mi caso, yo aprendí un poco en mi país, ¿verdad? Un poco de inglés, un poco de francés, pero cuando llegas acá y ves la realidad que tienes que ir a la tienda, que tienes que ir al almacén y tienes que hablar inglés, ya no es aquel inglés que aprendiste, sino que allí es la hora de la verdad, ¿verdad? Hablar inglés. Es Sin decir, duda. esos patrones culturales, ¿verdad? Que uno tiene que irse adaptando poco a poco. ¿Fue parte de tu proceso eso? Yo hablé del inglés, pero hay muchos, por supuesto. Sí, sin duda. El llegar aquí fue un cambio muy grande. Yo, bueno, primero vine para hacer un proyecto de 9 meses, un año, y bueno, como era un periodo cortito y era muy joven, pues como que uno no se da cuenta, ¿no? Porque, bueno, llegas a Nueva York, gente joven, trabajando, la verdad que lo disfruté muchísimo.
Evidentemente el inglés, sí, yo pensaba que sabía inglés, había estudiado en el extranjero, mis padres nos habían dado la oportunidad de ir a Inglaterra y a Estados Unidos, a Canadá, a los veranos para que aprendiéramos, pero evidentemente cuando uno llega y estás en una reunión con un cliente dices, ay, nunca me enseñaron esto, ¿no? O Correcto, cuando correcto. uno va a un restaurante y ves el menú y no entiendes ni una sola palabra de lo que de los distintos platos que hay, ¿no? Porque el pescado no es el mismo que comes en tu país, ni las verduras. Em, y luego, bueno, cuando ya decidí volver para quedarme, porque, bueno, había conocido al que luego fue mi marido, ahí sí que ya empezó lo que es el shock cultural, ¿no? Que se fue agudizando según, bueno, yo fui madurando, ya fui dándome cuenta que, bueno, que ya que de verdad me quedaba, ¿no? Luego nacieron mis hijos, dejé de trabajar, me fui a vivir de Nueva York, de Manhattan, me fui a vivir a Connecticut, que es un lugar maravilloso, pero la verdad que, bueno, no tiene nada que ver con una ciudad, ¿no? Me empecé a sentir muy aislada, bueno, la forma de hacer las cosas es completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrada en mis países, cómo yo había crecido, lo que a mí me habían inculcado, lo que yo quería inculcar a mis hijos, pero me encontraba en una encrucijada, ¿no? Porque cómo balanceas lo que tú has vivido, lo que te han enseñado, lo que llamamos el should thinking, ¿no? Y lo que además, bueno, la cultura y el lugar donde vives también bueno, hay que aceptarla, ¿no? Y también tiene cosas buenas. Y además mi marido, pues, es también de otra cultura distinta. Entonces, eh, nos encontramos como con tres culturas y la verdad que era un cóctel que no De sabíamos cultura. muy bien cómo Exacto. manejarlo. Y yo creo que todo eso sí, evidentemente se ve influenciado en mi obra y está saliendo ahora, ¿no? Yo creo que ahora veo que todo eso se refleja en mis cuadros. Ujú. Correcto, y a eso iba, porque también tú hablas de que este proceso de adaptarse te llevó a la plástica, que veo que eso, lo vamos a llamar así, creo que es la cosa buena que sucedió, ¿verdad? Sí, sin No duda no me alguna. refiero así, correcto, una de tantas cosas, por supuesto, pero veo que Sí. ese proceso te llevó. ¿Cómo nos contarías esa parte? ¿Cómo te llevó? ¿Cómo fue que ese, digamos, choque de cultura, ¿verdad? O proceso de adaptabilidad te llevó a la plástica, Almudena? Pues mira, fue cuando nació mi segundo hijo, ya vivía en Connecticut y la verdad que me di cuenta que las largas horas de trabajo en las finanzas, el commute, eh, era inmanejable. Y entonces, bueno, pues tomé la decisión de dejar de trabajar y quedarme en casa para cuidar de mis hijos y para, bueno, centrarme en la familia, que para mí es muy importante. Y, y ahí fue cuando, bueno, me encontré sin trabajo, me encontré sola en un lugar muy aislado, con unos inviernos muy duros, con dos niños muy pequeños. Y la verdad que todo eso me costó mucho. Y, bueno, me afectó, tuve una pequeña depresión, no sabía por dónde salir y bueno, gracias a Dios tengo un marido que me apoya increíblemente, gracias a él. Bueno, pues salí adelante y él fue el que me impulsó y en que me dijo, pero a ver, Almudena, ¿qué quieres hacer? Porque está muy bien que tú dejes tu trabajo y que te quieras enfocar en la familia, pero eso no significa que no que no hagas nada para ti o por ti, ¿no? Porque también es muy importante cuidarse y seguir educándose y seguir aprendiendo y hacer cosas que a uno le gustan, ¿no? Porque eso luego se ve reflejado en cómo uno, bueno, pues ayuda a la familia. Y bueno, la verdad que no sabía muy bien qué hacer y él
sabía que me gustaba la historia del arte, que me gustaba la pintura, la escultura, y él me matriculó en una clase de pintura, porque yo creo que él sabía que yo nunca lo iba a hacer. Así que me regaló una clase de pintura, bueno, de dibujo, la verdad, o sea que empecé, nada, con unas clases básicas de dibujo. Y bueno, pues esa clase me abrió los ojos y empezó como una meditación, como mis 3 horas de salir de casa y de dedicarlas a mí misma y a meditar y a pensar, y ahí, bueno, pues otra clase, otro curso, eh, y bueno, 15 años después, pues aquí estoy. Sí. Sí, Ujú. te iba a preguntar, veo que pintas y también haces escultura, Bueno, porque escultura es un poco, sí, es un poco, sí, tengo muchas ganas de realmente centrarme en escultura. Ahora estoy un poco como ahí haciendo los primeros pinitos, intentando eh, hacer una especie de esculturas que hago con pintura, además. O sea, no uso cerámica, nunca he hecho cerámica, nunca me encantaría usar metal también en el futuro. Pero sí, me gusta. Yo creo que, como tú has definido al principio, los creadores siempre estamos creando, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos pensando, ¿no? Y yo siempre estoy experimentando. Es lo que más me gusta de esto. Para mí es el proceso de crear, de investigar, de probar, de mirar. Me gusta mucho usar distintos materiales, y entonces experimento con ellos y pongo y quito y vuelvo a poner y vuelvo a quitar. Ese es un poco el proceso de mi pintura. en ese proceso, porque estamos hablando de 15 años, me dices, ¿verdad? 15 años, ya hace 15 años. 15 años desde que empecé, sí. Correcto, qué interesante. Mira, en España hay unos grandes pintores, ¿verdad? Tenemos Picasso, Goya, Miró, varios de ellos. ¿Alguno de ellos ejerce o ha ejercido influencia en tu vida artística? Digamos, porque cuando tú comenzaste y sacaste, fuiste a sacar un curso, ¿verdad? Qué sé yo, 1 hora, 2 horas, pero luego, bien interesante eso de que el creador siempre está creando, está quitando, poniendo, ¿verdad? Y en ese proceso no hubo alguien o un personaje de esto, ¿verdad? De tu país que ejerció cierta grado de influencia. Sí, sí, sí. Una vez que ya empecé a estudiar, em, pues, y empecé a desarrollar lo que yo considero mi lenguaje abstracto, ¿no? Eso me hizo empezar a indagar más en distintos artistas. Evidentemente los másters, ¿no?, que llamamos, de Velázquez, Goya, Sorolla, eh, por poner ejemplos españoles, bueno, son una fuente de inspiración siempre, ¿no? Pero luego hay otros un poco más contemporáneos, como Chillida, que es un artista que me encanta, me fascinan sus esculturas. Me siento también muy identificada con Tapiés. También son artistas que usaban muchos materiales muy distintos, una obra también muy orgánica, que yo veo que mi obra también es bastante orgánica. Y bueno, al final es interesante porque uno va haciendo investigación y va mirando y ves un cuadro y dices, ¿de quién será? Y te das cuenta que es de ese artista, ¿no? Que sigues yendo a esos artistas, sigues, no sé, los sigo mirando y siguen siendo mi punto de referencia. Y como artistas españoles, pues hay muchos otros de otros países, sin duda alguna, sí. Uh-huh. Correcto. Eso me da pie para que nos comentes esto. ¿Qué pinta Almudena? Esa es ¿Qué la pinta pregunta del Almudena? millón, ¿no? Correcto, A ya veces yo también me entrando ya pregunto. en tu interioridad artística, es decir, ¿qué pinta Almudena y cuáles son los temas y personajes que le gusta plasmar en sus obras? Sí, bueno, la verdad que mi obra es muy abstracta. Yo
a veces por falta de palabras digo que pinto paisajes abstractos, ¿no? Donde, bueno, la verdad que son reflexiones de mis pensamientos, de mi existencia, no sé, como que es la expresión de los lugares donde yo he estado, eventos que he vivido, colores, texturas, cosas que uno va absorbiendo a lo largo de su vida o en viajes. Y yo creo que eso es lo que pinto. Me interesa mucho lo que es la materialidad, usar materiales como papel, cuerdas, arena, y me interesa la manipulación de estos elementos y ver cómo interactúan entre sí, ¿no? Bueno, cómo un trozo de papel se puede convertir en algo completamente distinto. Y sí, creo que eso es lo que pinto. Estaba observando en tu página web y me gusta ese término que has utilizado, que es orgánico, porque estaba observando unos cuadros que son, digamos, color café, que tienen negro, ¿verdad? Me gusta ese término orgánico, porque, por ejemplo, fíjate que yo estudié arte dramático en la universidad. Y entonces el director de teatro nos decía, miren, ustedes tienen que ser orgánicos, nos decía, ustedes tienen que ser orgánicos. Entonces, yo digo, sí, en teatro, orgánico hacer es al natural, o sea, hacerlo con toda naturalidad, ¿verdad? A eso es lo que le Qué llaman ser interesante. orgánico los directores de teatro. Entonces, puede ser un símil eso en tu obra, es decir, Pues yo creo que porque sí, que puede ser un buen símil, es al natural, yo creo que es al natural porque la verdad que mi obra es, ¿cómo diría? O sea, es muy yo, es muy mm, natural, no hay nada falso en ella. No, no sé, la gente me pregunta, ¿y esto lo puedes pintar en otro color? No, sí, esto es lo que ha salido y es lo que es. me Entonces, quitaste la no soy un pregunta de la artista. boca, me quitaste la pregunta de la boca. A eso iba yo, porque yo te iba a preguntar, ¿acaso esos cuadros no pueden ser de otro color? O sea, Claro, sí. me leíste, sí. Sí, yo creo que no soy un artista comercial en ese sentido. No es que den una obra y que diga, bueno, ¿lo quieres en verde, en rojo, en rojo. No, son cuadros que fluyen, que salen, son muy naturales, son muy honestos, son muy sinceros. Eh, y creo que sería difícil repetirlos. Y si les cambias el color, yo creo que ya no dicen lo mismo. Entonces, bueno, eso es muy importante, para mí es muy importante. Y son cuadros muy terrenales, ¿no? Como que invocan y te hacen sentir como atado a la tierra, ¿no? Al lugar donde venimos y donde estamos. Me gusta pensar que el que lo ve siente como un lugar donde anclarse y poder pensar y poder reflexionar y poder meditar, Sí, encontrar a eso un iba, poco de paz. exacto, ese es tu lenguaje, ¿verdad? Y eso me lleva Sí. también a hacer otro símil, porque el director de teatro nos decía a nosotros, miren, el cuerpo tiene un lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, la sonrisa, ¿verdad? Yo sonrío, dice. Entonces, en tus cuadros, ese es el lenguaje que tú has escogido para que la gente se comunique contigo, Sí, sí, sin ¿sí? duda. Sí, y además yo creo que sí, o sea, yo creo que es mi lenguaje, sin duda alguna. Creo que ahora me siento a gusto con lo que estoy pintando, como lo pinto, porque veo que son un reflejo fiel de lo que yo soy y de, bueno, pues las distintas épocas de mi vida, ¿no?
pues algunas veces tienen colores mucho más oscuros, otras veces tienen colores mucho más claros, que también reflejan un poco cómo me siento o en qué momento de la vida estoy. Y sí, son muy, muy yo, creo que son sobrios, creo que son sencillos pero elegantes, son muy monocromáticos, que yo también soy, me encantan los colores, pero no, o sea, no me he visto con muchos colores, o sea, elijo un color y me quedo ahí, ¿no? Puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul, pero siempre dentro de una monocromía básica, no sé, sencillos, con armonía. Sí, creo que... Sí, correcto, a eso iba, porque en la monocronía utilizas ¿cómo se llama? Esos colores que yo supongo tienen que ver con tus temas y con tus personajes. Es decir, cuando hablamos temas, ¿verdad? Por ejemplo, yo iba a poner el caso de un paisajista que pinta un paisaje, pero uno a veces se pregunta, ¿realmente existirá este paisaje? Y a mí ya me ha Exacto. pasado que he ido a una exposición de pintura y digo, ¿existirá este paisaje? Porque parece, no parece natural. Y esa era mi Ujú. pregunta en tu cuadro, ¿verdad? Porque son bien naturales, bien orgánicos. Entonces, cuando uno ve esos cuadros así con unas cataratas enormes, ¿existirá esto realmente en la Tierra? Entonces, ¿qué nos querrá decir el artista pintando algo que probablemente exista o no exista, ¿verdad? Entonces, en tu caso me llamó la atención. Y también revisando, leyendo tu página, encontré dos términos que me gustan, que, que tienes como fuente de inspiración a la naturaleza y los lugares poco comunes. Es decir, eh, ¿cuál es tu, digamos, tu conexión con esa naturaleza? La naturaleza, bueno, sin duda alguna yo creo que la naturaleza es la gran maravilla de este mundo, ¿no? Ahí encontramos todo, colores, formas, texturas y todo, desde el amanecer, el anochecer, las flores, todo. Pero a mí lo que me interesa, donde yo encuentro más inspiraciones, pues ir andando y de repente encuentras esa baldosa que está rota y que está cubierta de arena y entonces ha nacido ahí como musgo y hay una especie de decaimiento o, o como el metal se empieza a corroer y empiezan a salir otros colores por el agua, por el uso el paso del tiempo. Ahí es donde yo encuentro más inspiración, ¿no? O incluso en el asfalto. Uno va andando por la calle y de repente te encuentras que el asfalto se ha roto y entonces han llegado y han puesto, lo han intentado reparar y han salido unas formas distintas. La verdad que eso me inspira mucho. Uh-huh. Qué interesante. Eh, Cuando, fíjate que yo vengo de un pueblo que se llama Jocuaitique, yo soy de El Salvador, y solía ir, ahí en ese pueblo todavía existe una catarata y hay una gran peña. Entonces yo solía ir y siempre las veces que iba estaba solo. Era un lugar poco común, casi no lo visita la gente. Entonces, ¿cuál era mi delicia? Sentarme en la piedra enorme, esa piedra, y ver la naturaleza, lo verde, y eso como que es, mi espíritu como que se fortalece, como que mi espíritu agarra más Sí. vida, ¿verdad? Y entonces yo me imaginé eso de lugares poco comunes, cuando hablas tú de que tu fuente de inspiración son lugares poco comunes, decía yo, ¿será este tipo de lugares? O una montaña donde hay muchos pinos, árboles, y vas y te paras y sientes que el viento viene y te golpea el rostro y sientes esa delicia. ¿Ves? Son como lugares que hay gente que no les pone, no les presta atención, pero por ejemplo en mi caso yo voy y me paro y siento una delicia hacer eso, estar ahí, ¿verdad? Es como espiritual.
es algo como Sí, espiritual. No me refiero a la parte religiosa, sino espiritual, ¿verdad? sí, sí, sí. Quitando la parte religiosa, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que es algo exactamente que nos llena espiritualmente, ¿no? Ujú, no sé, yo considero que cuando estoy paseando por el bosque o por los alrededores de casa, em, intentando relajarme, intentando meditar de alguna manera, es como una conexión espiritual entre el mundo, el universo, yo, la tierra. Y sí, ujú, ¿No te sucede que sí. cuando regresas cuando vas a España, ¿verdad? Y caminas por aquellos lugares donde creciste, donde desde niño, adolescente, no sientes como algo especial, no sé, que te Sí, inspire sí, sí. a tu obra? Sí, sí, sin duda alguna. Cada vez que vuelvo a España, para mí es como que me hierve la sangre. Todo, desde que piso el aeropuerto y de repente olores, colores, lugares conocidos, otros Amigos, que descubres, ¿no? Y que dices, ay, no puedo creer que he vivido aquí tanto tiempo y no había visto esto, o no le había prestado atención, o no lo conocía. Y todo esto, la verdad, que enriquece muchísimo, mucho. Ujú. mira, como creo que me vas leyendo lo que yo quiero comentar, y precisamente a eso iba, cuando uno está lejos de su patria, ¿verdad? Y ves, por ejemplo, qué sé yo, un video de algo, una película, y dice, ¿cómo es posible que yo soy de allí y nunca he estado ahí? Y hay gente que dice, es que venga a este lugar, disfrútenlo, venga con su familia. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible si yo soy de ahí, nunca he estado ahí? Entonces, como que es la otra, como que es el otro, como la otra cara, como aquello que no nos ha permitido en la vida, pero que cuando regresamos ya lo vemos desde otra óptica y nos sirve como también como fuente de inspiración. Sí, sin duda, pero yo creo que también eso es porque vivimos fuera de nuestros países. Entonces, al vivir fuera de nuestros países hemos tenido que desarrollar ciertas habilidades para poder sobrevivir y aprendemos a prestar atención a cosas que a lo mejor si no hubiéramos salido de nuestros países no les prestaríamos atención, ¿no? O bueno, lo damos por hecho. Entonces, yo creo que yo me siento como un turista en todas partes, porque después de tanto tiempo que llevo viviendo en Estados Unidos, a veces pienso, ¿de dónde soy? Y digo, no soy ni de aquí ni de allí. Sí, Y correcto. entonces es como que soy un trotamundos y como trotamundos que soy, cuando estoy allí aprovecho a tope y cuando estoy aquí en España lo aprovecho a todo como si fuera otro turista y lo quiero volver a absorber todo Sí, y correcto. vivir de otra manera. Y no sé, yo creo que probablemente sea por eso, porque somos extranjeros en todas partes, ¿no? Ujú. Correcto. ¿Tú has escuchado aquella canción de Facundo Cabral que dice, ni de aquí, no soy de aquí, ni de allá? Exacto. Y él habla mucho de eso, ¿verdad? Porque, bueno, eh, él desde el punto de vista musical lo expresa. Pero ya para ir un poco cerrando esta plática, Almudena, que a mí me ha encantado, a mí me encanta conocer, ¿verdad? Porque uno aprende mucho. Yo digo que el que aprende más soy yo, ¿verdad? Em, ¿Tienes planes, tienes más proyectos? ¿Qué piensas de tu futuro artístico? Pues para mí lo más importante es seguir disfrutando de lo que hago y no perder la ilusión. Y me gustaría que la gente fuera capaz de mirar las obras, sobre todo estas obras que son más abstractas, que no son tan fáciles de digerir, ¿no? Y que la gente aprendiera a sentarse delante de ellas, a contemplarlas y a mirarlas y no a juzgarlas de buenas a primera. Ese sería uno de mis grandes objetivos, ¿no? Educar un poco a la gente. Y yo seguir educándome, seguir aprendiendo, seguir estudiando
Ojalá que pueda hacer escultura también. Me encantaría poder compaginar lo que es, tengo una idea de hacer algunas esculturas con metal y con pintura a la vez. Así que sí, yo creo que esa es mi idea, seguir disfrutando y poco a poco seguir consolidando mi lenguaje abstracto, mi obra, y con un poco de suerte dejar un posito en la gente que ve mi obra. Genial. Gracias mil, Almudena, por haber estado con nosotros en Letra Mía. Te agradecemos haber apartado un tiempo. Sabemos que estás en tu verdad y en tu país. Estás eh, llenándote de energía, ¿verdad? Para poder Sí. darnos más obra y eso es fabuloso. Y pues espero o esperamos verte pronto en uno de tus ¿verdad? Exposiciones y disfrutar de tu obra. Gracias, Almudena. Sí, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que dais a los artistas para este espacio tan estupendo para que poder promocionar y poder enseñar la obra de tanta gente con talento que hay fuera. No, para nosotros es un placer realmente. Mira, nosotros con esta entrevista hemos viajado por toda América, ¿verdad? Hemos tenido gente desde Argentina, México, Cuba, ¿verdad? Ahora España, eh, varios países de Centroamérica. Y pues nosotros encantados, ¿verdad? Encantados de que nos acompañen. Y lo importante es que conozcan tu obra, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y pues que la gente disfrute del arte, ¿verdad? Del arte, que eso es hoy en día tanto lo necesitamos, ¿verdad? Que tanto Sí, deseamos, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos bastante complejos, diría yo, ¿verdad? sí. Entonces, la gente también necesita esta parte que ya lo hablábamos de la parte espiritual, no religiosa, sino espiritualmente hablando, que la gente necesita, tiene sus talentos, ¿verdad? Pero tiene que trabajar con ellos. Así que Sin agradecido, duda. Almudena. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo fuerte hasta España y espero que nos veamos pronto. Sí, sin duda. Gracias. Gracias y gracias a todos los que nos ven por Letra Mía. Esta tarde hemos platicado con Almudena. Eh, Ella es una artista plástica de origen español, residiendo en Estados Unidos y pues los invitamos, ¿verdad? Que sigan su página y que conozcan su obra. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, pues gracias por haber estado con nosotros en Letra Mía Presente. Gracias, Almudena.